La historia del caballo de Troya en realidad es la vida de Jesús contada por informes secretos de soldados norteamericanos que viajan en el tiempo para analizar su verdadera historia. Todo esto le da pie a una serie de afirmaciones especulativas, investigadas, muy interesantes, muy curiosas. Y hoy presentamos la número 12. Después de 40 años y más de 7.000 páginas, ¿qué te queda todavía por saber de Jesús? Buenas tardes, Juanjo Benítez. Bueno, gracias por estar aquí, muchas gracias por venir. Yo creo que está contado todo. En principio, lo que es la vida de Jesús, infancia, juventud, vida pública, está prácticamente contado todo. Yo no tengo más información. Me queda una parte, pero no pertenece a Caballo de Troya. Es una época, casi 3 años de la vida de Jesús, pero anterior a su vida de predicación. Él, durante ese tiempo, decide viajar por el Mediterráneo, parte de Oriente, y se dedica a explorar, a investigar, a conocer al ser humano. Y suceden cosas muy interesantes. Yo a algún periodista le he comentado que no estoy en mi mejor momento, por razones que conocéis, supongo la mayoría, y dudo de si lo voy a publicar o no. También dependerá de mi editora, ¿no? Espero que sí, espero que me pueda recuperar. Hace prácticamente 2 años que murió Blanca y para mí ha sido probablemente la etapa más dura, más difícil de mi vida, sin lugar a dudas. Y en este Belén, en este Caballo de Troya 12, cuentas la historia de los 6 primeros meses de vida pública de Jesús, cuando a Jesús le persiguen, el famoso Sanedrín de Jerusalén, porque le acusa de corrupto y todo esto. ¿Por qué te interesó esa época? Bueno, es una información que yo recibo en su momento, aunque nadie me cree, pero en fin. Sí, pero cuéntanoslo porque es muy, ¿qué vamos a hacer? Es muy bonito, es muy bonito. Son 38 años desde la publicación del Caballo 1 y más de 40 desde que yo me enfrenté a este tema y empecé a investigar. Lo que se ha publicado hasta ahora es lo que yo he recibido. Yo no tengo tanta imaginación, aunque hay gente que se empeña en decir que sí, pero es muy difícil y les invito a que alguien haga la prueba de inventar discursos completos de Jesús de Nazaret y además con una lógica y con una belleza y una profundidad increíbles. Yo no tengo esa capacidad, ¿eh? No sería capaz de reconstruir los prodigios, los milagros que él hace con ese detalle. Yo además no sé física, o lo que sabía de física era muy poco, ni química, ni matemáticas, ni sé nada de partículas subatómicas. Y en los caballos hay páginas y páginas, sobre todo notas, donde se habla de este asunto con gran profundidad. Yo me quedo asombrado porque la gente piensa que yo sí sé de eso. Yo no tengo ni idea ni de medicina ni prácticamente de nada, ¿no? Entonces, bueno, sabes un poco, pero sabes bastante, por ejemplo, de religión, sabes bastante de historia, sabes de arqueología. No sé mucho de religión. Lo que sí sé es escaparme de las religiones. E invito a todo el mundo, si está en condiciones, de huir de todo lo que huela a estructura eclesiástica, la que sea, sean las católicas, las protestantes, la musulmana o la budista, me da igual. La religión, yo pienso que son etapas históricas por las que tiene que pasar el ser humano, necesariamente, que tiene partes positivas en el sentido de que ayudan a los demás, pero yo no estoy de acuerdo en que ninguna tenga un origen divino, ninguna. En todo caso, tienen un origen no humano. Y me explico. La religión judía, por ejemplo,
y todas las apariciones marianas que conocemos, y alguna más, tienen un origen no humano, de civilizaciones que no son humanas y que han propiciado en su momento y por diferentes razones el que aparezca una determinada religión. Es decir, Moisés, y creo que lo he contado más de una vez, cuando sube al Sinaí y tiene esa serie de encuentros con el supuesto Dios, pues lógicamente piensa que aquellos seres capaces de volar en escudos de fuego, que bajan, que tienen un comportamiento diferente al habitual hace 3000 años, lo lógico es que piensen que son dioses. Y de hecho, a esta gente, a estos seres que establecen contacto con Moisés, bueno, pues los llaman dioses, los llaman Yahvé. Y yo voy a sacar el año que viene, con el permiso de Ángeles y de la editorial, un libro que se titula Las guerras de Yahvé. Las guerras de Yahvé, donde yo hago un estudio comparativo del Antiguo Testamento y el fenómeno ovni actual. Y te quedas sorprendido, desconcertado, porque lo que aparece ahí como conclusión es que Yahvé no era Dios, no el Dios en el que yo creo, un Dios capaz de pasar a cuchillo a 50.000 personas en Jericó, pues no es el Dios en el que yo pienso y creo. Y un Dios que es capaz... Pero volvamos al libro de ahora, que ya Sí. estamos contando el del año que viene. Vamos a hablar de este Jesús que aparece aquí, que una de las cosas que me gusta mucho también es que haces unas descripciones físicas muy detalladas, muy minuciosas. Era muy bello, bastante alto, ¿no? Con unos ojos muy bonitos, un color miel, incluso describes cómo iba vestido y todo eso. Todo eso son cosas que se te aparecen a ti o que en esa información que te dan llega a ese nivel de descripción. Pero no, es que la figura que describes en el libro de Jesús. ¿La figura? Sí, físicamente el personaje, vamos. El personaje para mí es un personaje muy atractivo. Con el que llevas viviendo 12 libros. Sí, 7.000 páginas. 7.000 páginas. 7.044, hago un inciso, equivale en Cábala a Gog. Jesús de Nazaret es un personaje para mí extraordinario. Dentro de la media de la altura de aquella época, pues era muy alto, 1,80 y pico, con un cuerpo muy atlético. Eso le sirvió después para resistir y para escapar las torturas, ¿no? y la crucifixión. Un hombre que había caminado muchísimo, estuvo prácticamente 4 años de vida pública, más esos 3 años anteriores que él había estado por el Mediterráneo, ¿no? Entonces es un personaje, pero además con, por lo visto, un especialísimo atractivo en la mirada. Una mirada que traspasaba, que abrazaba y que dejaba absolutamente atónito a la persona que estuviera delante, ¿no? Y para estar tantos años, digamos, estudiándole, no sé, a estas alturas, ¿es alguien que convive mentalmente contigo? O sea, tú sí, tienes pero fíjate, momentos en los que, no sé, que hablas con él como si, bueno, yo creo que los escritores vivís con los personajes, ¿no? Porque están ahí, porque forman parte de tu mundo. Sí. ¿Y cuál es tu relación con ese personaje que no es el que conocemos en los evangelios ni nada de eso? Entonces, ¿cómo es tu relación con Jesús? Mi relación es muy cercana, muy próxima. Yo tengo un retrato de él muy cerca de donde yo escribo, donde trabajo, aunque no sé si eso es trabajar, pero bueno. Pero fíjate, al final, después de tanto estudio y de tantas páginas sobre Jesús de Nazaret, yo he establecido más contacto con lo que él predicó y con lo que él quería, que es la conexión con el Padre Azul, el número 1. Y él, además, lo solicitaba así de la gente.
Y decía y explicaba que ese Padre Azul, una chispa, está aquí, en la cabeza, en el cerebro, en la mente de cada ser humano. Y al final, mi contacto es más con ese Padre Azul que con el jefe. Bueno, en tus otros libros siempre haces referencias al Padre Azul, le haces preguntas cuando tienes dudas, te aparecen cosas en la vida que vienen del Padre Azul, es verdad, en otros libros tuyos, en otros distintos. ¿Por qué crees que la religión oficial, la Biblia, el Nuevo Testamento y todo eso, ¿por qué crees tú que esa parte de la religión ha distorsionado lo que tú consideras que es la historia oficial, o sea, la historia no oficial de todo esto? Es un poco complicado, ¿no? A ver, el ser humano es como es. Tenemos siempre la capacidad de poner acotaciones a todo y de pisarle la cola a Dios siempre. Jesús de Nazaret nunca fundó ninguna iglesia, ni se le pasó por la cabeza. Basta ver un poco su trayectoria, su pensamiento y su vida para darte cuenta de que él era muy respetuoso con las ideas de todo el mundo. Y si no estaban de acuerdo con él, estupendo. ¿Cómo iba a crear una estructura eclesiástica donde dejara fuera automáticamente a miles, a millones de personas? Eso fue un invento humano. Cuando Pedro y su gente y su grupo que viven en Jerusalén, ha muerto Jesús, acaba de morir, se dan cuenta de que el verdadero mensaje del Maestro no podía vender en la sociedad judía. El Maestro solicitaba que todos los seres humanos fueran, desde el punto de vista mental, iguales. Pero a los judíos no les convencía eso. O sea, la mujer no era igual que el hombre, ni el esclavo igual que el hombre libre, ni el rico igual que el pobre. No lo eran. Y, por tanto, ese mensaje fundamental del Maestro no vende entre los judíos. Y tienen que refugiarse en otra historia, en la resurrección, que sí vendía. ¿Por qué? Pues porque era espectacular, porque había muchos testigos que lo habían visto después de muerto. Con el paso del tiempo, esa estructura se va haciendo cada vez más grande, cada vez hay más gente y los seres humanos se ven obligados a poner límites y jerarquías y dogmas. Y empieza a crecer lo que con el paso del tiempo será la estructura católica. Pero no tiene un origen divino, no lo tiene. A ver, las religiones tienen partes buenas, ayudan a los demás, está Cáritas, están los misioneros, etcétera, ¿no? Pero eso no debemos confundirlo con el origen divino de la estructura. Y de hecho, estarán ustedes de acuerdo conmigo de que a Jesús de Nazaret ni se le pudo pasar por la cabeza, o a lo mejor sí, el tema de las cruzadas, donde murieron miles de personas, o la Inquisición, con 120.000 quemados vivos reconocidos. Todo eso son aventuras humanas, de las que yo creo que afortunadamente el ser humano saldrá, tarde o temprano. Las religiones todas están condenadas a desaparecer, todas, y quedará la religión del espíritu. Porque este Jesús que tú sacas en el libro era bondadoso por encima de todo, incluso cuando estaba escapando, cuando estaba huyendo, a pesar de todo hacía milagros, por ejemplo, hacía milagros con la gente, esa parte es muy bonita, ¿no? Es decir, es un ser humano realmente lleno de bondad por encima de todo. Sí, era un hombre especialmente misericordioso. Y él, bueno, para los que hayan leído Los caballos de Troya, sabrán que él no fue responsable de todos los prodigios. Jesús de Nazaret llevaba consigo, no sé cómo definirlo, una escolta inmensa de ángeles, entre comillas,
que en un momento determinado, cuando Jesús de Nazaret se apiadaba de alguien o tenía misericordia por alguien, pero no quería actuar directamente, quienes actuaban eran sus ángeles. Y eso fue lo que ocurrió en el prodigio de Caná. En los evangelios canónicos, que están muy mal contados para mí y mutilados, no se cuenta qué pasó en Caná. Se dice que llegó allí y que convirtió el agua en vino. Falso. Los responsables no fue Jesús, fueron la escolta, entre comillas, que llevaba siempre y que no era visible para el ser humano. Juan, que es el evangelista, que es el que mejor cuenta la historia y la cuenta fatal, no dice que María, que estaba en la boda, cuando la madre del novio se da cuenta de que está faltando el vino, y ustedes se preguntarán, yo me lo pregunté, en una boda normalmente se sabe cuántos invitados van a ir, aproximadamente. Si eso es así, se sabe calcular el vino o la cerveza que se necesita. ¿Cómo es posible que faltara vino? Pues muy sencillo, y no se cuenta en los evangelios. Cuando se rumorea que Jesús va a acudir a esa boda, en el pueblito de Caná, ya la gente ha empezado a correr el rumor de que es el Mesías y que va a hacer un portento. Entonces llega mucha más gente de la que estaba invitada. Si estaban 300 personas, no recuerdo, invitados, aparecen como 1 millar. Por eso faltó el vino. Empezó a faltar el vino. Cuando la madre del novio se acerca a María y le cuenta el problema, María, que era una mujer súper inteligente y decidida y equivocada, se va a donde está su hijo y le dice, oye, que no hay vino. Y Jesús le dice, bueno, ¿y a mí qué? ¿Yo qué tengo que ver? Ese corte tampoco está explicado en los evangelios. Hace que María llore, se le saltan las lágrimas. En ese momento, Jesús de Nazaret siente una gran ternura por su madre y desearía, en centésimas de segundo, que se pudiera cumplir lo que le había solicitado. En ese momento actúa la escolta y se produce el prodigio. Sin querer, Jesús de Nazaret. Y de las 7 cántaras que había de agua para las abluciones de los judíos, en un centosegundo, que no es ni un parpadeo, el agua desaparece. Y en ese mismo tiempo aparece el vino, un vino dulce, con lo cual no se violan las leyes, digamos, del buen Dios, porque el hidrógeno, si se convierte o se transforma en carbono, estás violando unas leyes. Pero si se desaparece el agua y en su lugar aparece el vino, no se está violando nada. Esto no está bien contado en los evangelios. Cuando empiezas a trabajar en una saga tan increíble como esta, ¿te podías imaginar que te llevara tan lejos? O sea, No. ¿ya veías como un germen de algo muy, 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 muy longevo, con muchísimas caras, con muchísimas historias? ¿Te podías imaginar que hubiera 12 libros por detrás o por delante? No. O sea, ¿escribiste uno? ¿Cómo empezó un poco todo hace ya tanto tiempo? Bueno, yo tenía la información prácticamente completa, luego llegó más información y en el principio en ningún momento pensé que iba a pasar algo así. Es más, yo cuento siempre la anécdota con mi editor entonces, José Manuel Larabós. Le llevé el caballo 1, el manuscrito, lo leyó y me dijo, tienes que quitar 400 páginas. Porque se asustó. Y le dije no. Algo me movió, Yo podía haber dicho que sí, pero me mantuve firme y dije no, ni una coma. Y José Manuel se me quedó mirando y me dijo, pues entonces vamos a morir. Y dije, pues sí, pues vamos a morir.
y me quedé absolutamente frío y no cambié de opinión en ningún momento. Él lo intentó y él lo contaba como anécdota, ¿no?, de su vida como editor. Pero yo en esos momentos no podía calcular absolutamente nada. Es más, yo no tenía la suficiente perspectiva para saber que iba a ocurrir algo así, ni que iba a llegar... Es que es imprevisible algo así, o sea, ¿Perdón? Que es imprevisible algo así, creo. Sí, era muy complicado, muy difícil, era la vida de Jesús, pero contada desde otro punto de vista. Bueno, fue una aventura que José Manuel Lara apostó y apostó bien. Fue valiente. Era muy provocador, esta historia era muy provocadora. Es muy provocadora, pero provocadora en el sentido positivo. Sí, pero pues muy provocadora con la religión tradicional y todo eso. Sí, bueno, de hecho... Que no cuestiona nada, ¿no? Que no... De hecho, yo me enteré después. Cuando empezó el primer caballo, cuando empezó a rodar, las presiones del sector católico fueron tan importantes que José Manuel me llamó un día y me dijo: mira, yo creo que deberías colocar una página, una nota, diciendo que es todo ficción. Y a mí me pilló en un momento débil y dije: de acuerdo, pues escribí una nota que está en una de las primeras ediciones diciendo que es ficción, que se trata de una novela. Cuando yo me di cuenta de mi error, se quitó. No se volvió a imprimir esa hoja. Bueno, pues esas presiones luego se hicieron todavía mucho más virulentas. Yo recuerdo un obispo en una ciudad mexicana, en el púlpito pidió que se quemaran el caballo de Troya en la calle. Y menos mal que los feligreses de Monterrey no hicieron caso. Pero hubo sacerdotes, hubo curas que pidieron, no mi cabeza, pero casi. Es que la Inquisición no cesa nunca. Digo la Inquisición, ¿no? Que es como el quemar libros, Es que los caballos de Troya van contra el negocio eclesiástico. ¿Para qué nos vamos a andar con rodeos? La Iglesia es un negocio, repito, hay cosas buenas, pero en general es un negocio donde lo que cuenta es el poder, el dinero y el poder, y la domesticación moral de la gente. Y los caballos de Troya es todo lo contrario, por tanto, estoy contra su negocio, por tanto no gusta, por tanto soy Satanás. Bueno, y por tanto alguien podría cortarme el cuello, claro. Yo creo que si hemos llegado hasta aquí, igual ya no. Hemos llegado hasta aquí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su ingente labor. No le oigo. Si no estoy mal informado, muchas gracias por su ingente labor y constancia. Si no estoy mal informado, tuvo usted contacto con Oxal y Oxmal. ¿Es esto correcto? Sí, Oxal es un personaje con el que yo he tenido algunas aventuras, entre comillas. Es un ser, podríamos decir, no humano, más próximo a lo que entendemos como un ángel, y que a mí, en concreto, que yo sepa, me ha podido salvar la vida en 2 o 3 ocasiones, con seguridad. Sobre los caballos, me gustaría que comentase algo sobre el tema de la reencarnación, ¿no? Sé, ¿no?, por lo que se desprende, es un Jesús de Nazaret y usted... No le entiendo. Ahora te traduzco yo. Sí, como el tema de la reencarnación no existiese. Y ya sabe que para Oriente, ¿no?, lo que es el budismo, hinduismo, pues es un pensamiento y una filosofía. ¿Qué podría decir de estos? No creo en la reencarnación, o al menos tengo importantes dudas. Sé que hay muchas experiencias, sobre todo regresiones, donde parece ser que las gentes hablan de otro momento histórico en el que han vivido.
pero yo lo que digo es que eso puede tener otro tipo de explicación, puede tener otro tipo que no conocemos o que conocemos poco. Yo no creo en la reencarnación porque no la veo necesaria. La reencarnación aparece prácticamente en la India hace 5 o 7 mil años. Y los que creen en la reencarnación piensan que venimos a la Tierra, venimos a la vida a aprender. Yo digo que eso es muy difícil, muy complicado, que no es así. Porque si tú vivieras 1.000 millones de vidas, no podrías aprender ni la centésima parte de lo que nos rodea. Por tanto, a la vida se viene con otros intereses, no para aprender. Se viene para experimentar, que es muy diferente. Cuando uno experimenta, aprende, pero no es la misión principal desde mi punto de vista. Y la reencarnación, además, no es necesaria porque Dios, el buen Dios, no se repite nunca, ni siquiera en los pensamientos, ni en las palabras, ni en las hojas, ni en los ríos, en nada. Donde usted mire, todo es diferente, todo es distinto. Vale, que me di cuenta que en el calendario está codificado el nombre de Jasón. Si empieza a contar desde julio hasta noviembre, se forma el nombre de Jasón. Bueno, la pregunta es si cree que tiene que ver con el Jasón de caballo de Troya. Los caballos de Troya, lo he repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo, son magia. Magia. Y hay infinidad de aspectos como el que usted menciona, efectivamente, donde se ve que hay una mano desconocida, que no es la mía, desde luego. A ver, lo he contado muchas veces, en el prodigio de Caná, en el caballo de Troya 9, aparece una secuencia numérica larga y el mayor no da ninguna explicación. Cuando ya el libro estaba publicado, yo solicité a una serie de personas que intentaran interpretar esa secuencia numérica y me respondieron algunos de ellos que eran notas musicales. ¿Cómo es posible que eso sea así si yo no sé solfeo? No tengo ni idea. Lamentablemente no sé música. Eso es pura magia. Es decir, en esos libros hay una enorme cantidad de magia que yo por eso recomiendo la segunda o la tercera lecturas, porque uno cae en detalles que no había reparado al principio, ¿no? Y que yo no tengo nada que ver. Es decir, y vuelvo a otro ejemplo también. En el caballo 2, creo recordar, cuando Jesús muere, se aparece a una serie de personas y en una serie de lugares. Cuando ya estaba publicado, alguien me susurró que contara los kilómetros que hay desde Alejandría a Tiro, en el actual Líbano, y a Filadelfia, actual Amán, en Jordania. Conté los kilómetros y lo pasé a Cábala. Y aparece una frase. La muerte, estamos hablando de Jesús ya muerto, la muerte es un peaje necesario para la otra vida. ¿Cómo es posible que yo haya imaginado algo así? No, nunca lo imaginé. Por eso digo que los caballos son magia. ¿Por qué te sigues definiendo como periodista si llevas tantos libros y no tanto como escritor? ¿Has hecho más vida de escritor en años que vida de periodista? Yo creo que escribir, para saber escribir necesitas tener un don. Y yo no tengo ese don. A mí me cuesta mucho trabajo escribir. Entonces yo escribo reportajes de 500, de 800 páginas. Pero escribir es muy complicado, es muy difícil. Yo no sé tocar el violín. Para tocar el violín tienes que tener un don. A mí lo que me gusta son dibujar y las chicas. Yo voy a dar una opinión absolutamente personal, ¿eh? No tengo ninguna prueba al 100%, pero sí tengo pruebas a un 60% de lo que le voy a contar. Yo recibo una información que en parte está en los caballos, donde se dice que cada ser humano viene a este mundo previo contrato.
la mayor parte de los que nacemos o nacen aquí vienen con un contrato previo, donde está escrito absolutamente todo, lo bueno y lo malo, todo, hasta el más pequeño detalle, incluido el momento de la muerte. Entonces, si eso fuera verdad, repito, yo lo creo a un 60% más o menos, he pedido pruebas, he pedido señales para saber si esa información es correcta. Si eso fuera verdad, no hay que levantar el puño contra Dios ni contra nadie. Y cada uno está cumpliendo su trabajo y su misión, la que sea, y no hay otra alternativa. No hay forma de cambiar eso. No hay forma de cambiar eso. Y me parece lógico, además. Es decir, si tú aceptas venir aquí para desarrollar tales y cuales experiencias, pues lo lógico es, primero, que no lo sepas, por eso se borra al nacer, para que tú la experiencia no quede descafeinada. Y si esto fuera verdad, yo les estaría haciendo ahora el regalo de su vida. Porque significaría que a partir de ahora usted va a interpretar lo que le está pasando de otra manera. Yo antes veía a un señor tirado en la calle y se me rompía el corazón y me levantaba. ¿Cómo es posible, no? Tanta injusticia. A partir de esto, a partir de la aceptación de la ley del contrato, yo entiendo que esa persona ha podido elegir ella vivir así. Y por tanto, hay que respetarla, si es que es así. O sea, que crees que el destino es inamovible, vamos, que el destino que cada uno trae, respondiéndole a la pregunta a la chica esta, lo traemos escrito, vamos. Si es así, sí. Yo he pedido señales para esto, para saber si estaba en un error o no, y he recibido algunas señales imposibles, espectaculares. Pero bueno, siempre te queda la duda, ¿no? El mecanismo cósmico está tan bien hecho y es tan maravilloso que siempre permanece la posibilidad de la interrogante. Para conectar con el Padre Azul, ¿tiene algo que ver con el desarrollo de la glándula pineal? Bueno, mire, es posible. Eso aceleraría el conocimiento que podamos tener de la chispa que nos habita. Repito, la chispa, esa fracción infinitesimal, súper pequeña del Padre Azul, y nadie sabe cómo se produce ese milagro, pero se produce, se instala en la mente humana desde los 5 aproximadamente 6 años. Y es la voz que susurra, no la de la conciencia, es la voz que susurra. Tienes que ir por aquí o tienes que buscar a Dios por allá. Y es la voz que susurra y que anima a seguir en este mundo, a pesar de los pesares. Pero para eso no hace falta simplemente darse cuenta o creer que eso es posible. Mire, en los caballos hay un pasaje que a mí me impactó mucho, que es el descubrimiento científico del alma. En uno de los caballos, no sé si el 2 o el 3, estos tipos, con su arsenal tecnológico, descubren que dentro de la mente humana hay una criatura, entre comillas, que podría corresponder a lo que nosotros entendemos como alma, que no es lo mismo que la chispa. Más o menos, haciendo un dibujo, cuando a los 5 o 6 años, no se sabe cómo ni de qué manera, aparece la chispa en la mente del ser humano, esa chispa viene con un regalo, que es el alma, que es el yo, la personalidad, y que tiene forma de cáliz. Y cuando la gente dice, es que tengo el alma triste, error. El alma solo está para ser llenada.
y llenada de experiencias. Y cuando uno muere, se recupera la chispa, el alma, por supuesto, y las memorias, que es lo único que nos vamos a llevar de aquí. Las memorias, los recuerdos, siempre que sean positivos. Es lógico. ¿Para qué me sirven a mí los recuerdos negativos en el otro lado? Yo creo que está todo maravillosamente calculado. Gracias. Rayo Negro, bueno, yo comentaba hace un rato que no estoy en mi mejor momento y que he dudado de sacar a la luz esa información. Rayo Negro es las experiencias que yo comentaba antes de la vida de Jesús durante prácticamente 3 años antes del periodo de predicación. Pero bueno, espero salir adelante y que Rayo Negro salga a la luz. Hola, buenas tardes. Yo quiero exponer una teoría. Yo creo que las bodas de Caná era la boda de Jesús con María Magdalena. La figura de María Magdalena para mí es importantísima y creo que Jesús, como judío, tuvo que casarse y tuvo que tener descendientes. Lo que pasa es que usted les está protegiendo y está siempre diciendo, no, Jesús no se casó. Yo creo que sí. Y tuvo descendientes y los está protegiendo porque si no sería una caza de brujas. Vamos a ver, ¿tú eres descendiente de Jesús? Esa es mi opinión. Lo siento muchísimo, pero vamos a ver, mire, Jesús de Nazaret era un hombre Dios, para mí, un hombre Dios. Y tuvo al menos 2 limitaciones que él aceptó antes de llegar a la tierra, antes de encarnarse aquí. 1, no dejar descendencia, y 2, no dejar escritos de su puño y letra. Y lo cumplió. Imagínense ustedes lo que hubiera sido el planeta si hubiera habido descendencia reconocida. Y imagínense lo que hubiera ocurrido si hubiera papeles escritos por él. Estaríamos todavía peleándonos. Entonces, con muy buen criterio, esos 2 temas fueron marginados. El tema de María Magdalena aparece, para los que no lo sepan, en el año 1978, en un libro de 2 norteamericanos o ingleses, no me acuerdo ahora, que se titula El enigma sagrado, donde se plantea la hipótesis, no dicen que fuera verdad, la hipótesis de que María Magdalena estuviera enamorada de Jesús de Nazaret. Yo les invito a que lean El Caballo, el diario de Eliseo, donde se cuenta la historia, la posible historia de esta mujer, que nunca estuvo enamorada de Jesús, jamás. Hubo una persona que se enamoró de Jesús de Nazaret, que no fue María Magdalena. Y Jesús supo decirle que no era el camino. Y aún así le siguió toda su vida. Y estuvo al pie de la cruz. Se llamaba Rebeca. María Magdalena era una persona extraordinariamente valiente, con un pasado terrorífico. Había sido prostituta, la habían violado de niña y se unió al grupo de Jesús cuando Jesús establece algo que tampoco está en el Evangelio, pero muy de pasada y muy mal, para mí muy mal detallado, y es que Jesús elige a un grupo de mujeres, exactamente igual que ellos se presentan a Jesús de Nazaret, los varones, tampoco está bien contado. Jesús no elige a fulano y a mengano, son ellos los que se presentan delante de Jesús, le dicen, yo quiero seguirte, yo quiero ser tu discípulo, y el otro dice, adelante. Con las mujeres pasó lo mismo. Hay un grupo de mujeres que le sigue, entre ellas está María Magdalena. María tenía un problema, según aparece en la información de los caballos, un problema en la piel. Y entonces hay un momento determinado en el que resulta curada, en una curación colectiva. Pero yo no le veo sentido a emparejar a Jesús de Nazaret con nadie, porque él vino a otra cosa, vino a otra historia muy diferente. Él no se opuso nunca al matrimonio, jamás.
y defendió de la misma manera el celibato que el matrimonio, en muchos momentos. Pero María Magdalena es una historia mucho más bonita que se enamorara de Jesús, para nada. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es muy simple. ¿Por qué Jesucristo lo pone como un hombre alto, guapo y demás, cuando yo pienso que sería un judío de su época, de unos 50, oscuro de piel, con barba y así? Bueno, Gracias. no sé de dónde habrá sacado usted esa descripción. La ha dado usted. Como que Jesús era una persona de un 80, bien parecido y tal. Yo no he dicho que fuera guapo, he dicho que era un gran ejemplar. Bueno, pero que medía un 80, ya dice, debía ser más... Que para la media... Un judío medio, moreno, bajito, dice ella. No, mire, hay un rastro físico que yo le invito a que lo estudie, que es la sábana santa de Turín, que es auténtica. La imagen es auténtica, a pesar de que después dijeron que era del siglo XIII, el siglo XIV, pero no dijeron que el carbono 14 que habían hecho sobre el lienzo lo habían hecho sobre unas tiras que se habían cosido al lienzo original como consecuencia de un incendio. La imagen que aparece en esa sábana, en ese lienzo de lino, corresponde prácticamente al 100% con las torturas que tuvo Jesús de Nazaret. Y eso es muy difícil de conseguir. El número de azotes, la lanzada, el casco de espinas, no la corona. En fin, toda una serie de torturas, de golpes, están en la sábana santa. Y eso te da la altura, además, te da las proporciones anatómicas y te lleva a pensar que era un ejemplar. Es decir, la media de los judíos de aquel tiempo oscilaba alrededor de unos 60-65, las mujeres un poco menos, y este hombre tenía 1,81. Yo le invito a que estudie la sábana santa de Turín y se quedará maravillada. Mi pregunta es un poco, en toda la saga de Caballo de Troya parece que corre el halo, ¿no?, de la divinidad, del Padre Azul, un poco de la espiritualidad, de Dios. Pero por otra parte, siempre está por ahí el fenómeno ovni, es decir, tanto en tu libro El ovni de Belén como en el próximo Las guerras de Yahvé, etcétera, los ovnis están ahí, que serían casi todo lo contrario, serían la tecnología más avanzada. Entonces, ¿cómo hilarías o cuál sería un poco, según ya toda tu trayectoria, esa relación entre la divinidad, Padre Azul, y la tecnología de los ovnis? Es decir, ¿era Jesús más extraterrestre o es que los ovnis son más celestiales que tecnológicos? Bueno, me está usted planteando una pregunta que yo no le puedo responder. A ver, yo parto del principio de que Jesús es un hombre, nace en la tierra, es un ser humano como nosotros, bueno, parecido. Pero además, en un momento determinado, cuando él tiene 31 años, en un monte que se llama Hermón, él recupera la divinidad, que es un proceso que yo no comprendo, pero que lo acepto. No sé cómo puede ocurrir que en una mente, en un ser humano, puedan convivir la mente normal y la mente divina o la naturaleza divina. No lo entiendo, pero lo acepto. ¿Por qué? Pues porque a partir de ese momento él empieza a hacer una serie de milagros y prodigios absolutamente espectaculares, muchos más de los que nos han contado. ¿Cómo explico eso? No lo sé. Tenía un poder. Tenía un poder. ¿Cómo puedes devolver la vista a un ciego de nacimiento? ¿Cómo es posible que cures a un señor que no puede caminar? ¿Cómo puedes, seguramente dentro de la olla de los endemoniados, los judíos metían a muchas enfermedades? ¿Cómo puedes curar quizás a un síndrome de Down? Que tienes que cambiar toda
carga genética celular de ese señor de arriba abajo, si no lo sabemos hacer hoy. ¿Por qué? Pues porque tenía un poder extraordinario. Y ahí me quedo, porque es que no sé ir más allá. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rosario y bueno, yo quería darle las gracias en persona porque yo gracias a Caballo de Troya pude salir de una secta. ¿Ah, sí? Y bueno, para mí Caballo de Troya ha representado algo muy importante en mi vida y en la actualidad tengo 60 años, voy a cumplir 61. Y bueno, a los 50 salí de esa secta, que estuve 30 años. Y bueno, yo quería preguntarle, porque claro, usted ha dicho que las religiones tienden a desaparecer. Entonces, ¿cree que esa nueva religión espiritual tiene que ver con el Padre Azul y el Dios de Spinoza? Esa es mi pregunta. Yo no sé, no conozco los planes del Padre Azul, como ustedes pueden comprender, ¿no? Si la humanidad va a sufrir un cataclismo, estará previsto, me imagino. Yo no comprendo algunas cosas, bueno, muchas cosas, y lo he dicho alguna vez. Yo no entiendo que pueda haber un mundo, un planeta como este, donde la muerte, la guerra y la sangre sean una constante, o el sufrimiento y el dolor. No lo entiendo y se lo voy a preguntar en cuanto pueda. A ver, ¿qué necesidad tiene el Padre Azul de crear o de tener mundos donde se producen estas catástrofes? ¿No es mejor una creación de tipo dulce? Y lo voy a preguntar porque no lo comprendo. A lo mejor hay una respuesta, pero yo no la entiendo. No consigo entender cómo llevamos 1000 guerras en la historia conocida. 1000. Entonces no sé cuáles son los planes del Padre Azul. Tiene que haber alguna razón, pero yo no la conozco, no la acepto.